Ahora veamos esta cuestión y cómo atraviesa la perspectiva de género a la práctica concreta. Nuestro desafío, en principio, es doble, porque tenemos la tarea de visibilizar estas prácticas sin revictimizar, pero a la vez también debemos construir relatos que interpelen las estructuras que habitan. Por eso esta masterclass y el manual no es algo cerrado, sino más bien es un disparador para que repensemos nuestra práctica. Hay cuestiones que deben guiar nuestro abordaje y deben apelar a la sensibilidad también de quienes tratan estos temas. En principio, la primera cuestión que nosotras creemos importante es nombrar con precisión, ¿sí?, lo que está sucediendo. Es decir, evitar, como les decía anteriormente, eufemismos como parejas o relaciones tempranas, sino hablar de lo que son matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, ¿sí? Porque si no lo nombramos así, lo que estamos haciendo es ocultar la violación a los derechos humanos que tiene esta práctica. Por otro lado, siempre recomendamos respetar la privacidad y el anonimato, es decir, que en los casos donde estén implicados niñas y adolescentes, siempre hay que preservar su identidad como una obligación ética y además legal. Y tener en cuenta que hay que clarificar siempre el nivel de identificación que desean tener y respetarlo durante toda la producción del contenido que vayamos a hacer, ya sea una nota periodística o un contenido audiovisual. Si la persona, por ejemplo, se llama, no sé, Pepita Ramírez, lo que recomendamos nosotras es que primero no usemos ese nombre, segundo puede ser que se usen iniciales, aunque no es lo que más recomendamos, sino más bien recomendamos un nombre ficticio para esta persona. En tercer lugar, lo que también recomendamos es dar voz y lugar a fuentes especializadas y también a las mismas comunidades, incorporando sus voces no como un objeto de análisis, sino más bien como protagonistas en estos temas. En cuarto lugar, recomendamos también contextualizar con información rigurosa, es decir, acompañar esta situación o estos relatos, estas historias particulares con datos confiables, marcos normativos y estándares de derechos humanos. Esto lo que va a hacer es aportarnos profundidad en las notas o en las producciones que hagamos. En quinto lugar, recomendamos también incorporar la voz de las protagonistas, pero sin forzarlas. Si la adolescente quiere hablar, esto debe ser acompañado, debe ser consentido de forma libre, informada y sostenida, ¿sí? Y no hay que forzar la exposición de estas historias. Por último, para que tengamos en cuenta la cuestión visual, hay que cuidar las imágenes que acompañan estas notas periodísticas o estos contenidos audiovisuales, evitando la cosificación y también el refuerzo de los estigmas. ¿Sí? Hay que tratar de priorizar, desde nuestro lugar recomendamos priorizar ilustraciones, por ejemplo, o recursos que protejan la dignidad. Entonces, para reforzar, en el caso de las entrevistas, hay que hacer un abordaje respetuoso con un consentimiento libre, informado y sostenido y que la persona, la protagonista de esa entrevista, entienda quién, por qué y cómo se va a utilizar su testimonio. Y hay que tener en cuenta que, sobre todo si es una infancia, este testimonio puede ser retirado en cualquier momento. Después hay que evitar las preguntas invasivas o culpabilizantes, que esto quiere decir, por ejemplo, no preguntar por qué no te fuiste antes o por qué accediste, sino más bien tener una responsabilidad con la cuestión de que la víctima o quien sufre la violencia nunca es culpable. Después hay que respetar los tiempos, los silencios y los límites. No hay que apurar ni forzar respuestas y también respetar si la persona no quiere continuar. Si la persona no se reconoce como víctima, es importante también tener en cuenta que las etiquetas no se pueden poner a gusto nuestro, sino más bien respetar ese límite que está poniendo la víctima. Por último, siempre aconsejamos que cualquier contenido que se produzca sea en un entorno cuidado y confidencial. Si es una persona menor, tiene que estar acompañada de un adulto de confianza, ¿sí? Esta cuestión que sea de confianza también es importante porque muchas veces es lo que permite que esa infancia pueda contar la situación realmente como la atraviesa.
Estas son algunas recomendaciones que buscamos hacer desde Feminacida y desde Equality Now para el abordaje de esta problemática con herramientas, con cuidado y también apelando a la transformación de la práctica periodística. Les traje algunos ejemplos concretos para que veamos y pensemos qué sucede hoy en día en la práctica periodística en, por ejemplo, titulares de algunos diarios conocidos acá en Argentina. El primero de los ejemplos que les traje es un titular que dice: a sus 14 años querían casarla con un hombre de 62 en Osaka, pero ella hizo algo muy valiente para evitarlo. Resaltamos ella hizo algo muy valiente para evitarlo, como para que veamos un caso concreto de cómo se primero individualiza el problema, desviando el foco de lo colectivo, y también para pensar cómo ponen en la niña el rol de la heroína. Además, pensamos que esta construcción de este titular de esta forma lo hace en términos policiales, ¿no? Sin conectar las causas estructurales ni el contexto de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. En segundo lugar, les traje otro ejemplo que dice así: polémica en Irak. Nueva ley permite matrimonios de niñas a partir de los 9 años. Ya el inicio de este titular con la palabra polémica parece más una cuestión de chimentos, ¿no?, que en realidad una problemática profunda en la región. Por eso lo trajimos como ejemplo. Y si leemos un poquito este copete, dice: los defensores de la ley argumentan que se trata de un medio para alinear la legislación con los principios islámicos y reducir la influencia occidental en la cultura iraquí. Sin embargo, activistas, organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por la posible violación de los derechos de las mujeres y las niñas. Bueno, acá nosotros resaltamos esta cuestión porque lo primero que se hace en este copete es destacar las cuestiones culturales y religiosas sin contrapuntos que cuestionen o complejicen la perspectiva en profundidad y la problemática que estamos tratando. Y por último, no recurre a fuentes especializadas, o por lo menos no lo deja en evidencia, sino que cita a activistas, ¿no? Y tal vez en esa terminología se demuestra como un cargo menor, ¿no? Bueno, gente que está a favor de este tema, pero no profundiza en los argumentos específicos que debería tener el abordaje de este tema. Estos son algunos de los ejemplos. Si ustedes recorren los medios de comunicación, van a ver otros, o estaría bueno que incurran en esa práctica si les interesa el problema. Y también en el manual que construimos con Equality Now dejamos otros ejemplos, buenos ejemplos, como para que ustedes tengan como referencia cómo este abordaje puede ser de una forma respetuosa y visibilizando la problemática.